El orfanato de San Gregorio había sido abandonado por casi 5 décadas. Se erigía en lo alto de una colina, rodeado de un espeso bosque que parecía proteger sus secretos. El edificio, de paredes ennegrecidas y ventanas rotas, se mantenía en pie como un monumento a la tragedia que allí ocurrió. Nadie se atrevía a acercarse, pero las leyendas sobre el lugar nunca murieron. Se decía que los gritos de los niños aún resonaban entre sus muros, y que una presencia oscura vigilaba desde las sombras, aguardando. Esa noche, un grupo de adolescentes decidieron desafiar las historias y explorar el orfanato. Motivados por la curiosidad y la arrogancia propia de la juventud, creyeron que las leyendas eran solo eso, historias para asustar a los incautos. Con linternas en mano, comenzaron a ascender la colina, cada paso más pesado que el anterior, como si el mismo suelo intentara detenerlos. Al llegar, la luna se ocultó tras nubes oscuras, sumiendo el orfanato en una penumbra inquietante. La entrada principal, una enorme puerta de madera medio caída, les dio la bienvenida con un crujido siniestro. Los chicos cruzaron el umbral, y al instante, un escalofrío recorrió sus cuerpos. El aire dentro del edificio era denso, pesado, cargado de un olor a moho y muerte. Sin embargo, lo que más les perturbó fue el silencio. No el silencio de un lugar vacío, sino uno opresivo, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Las linternas comenzaron a parpadear, proyectando sombras que se movían de forma antinatural por las paredes. A medida que avanzaban por el pasillo principal, los susurros comenzaron. Bajos, casi imperceptibles al principio, pero inconfundibles. No estaban solos, el pasillo parecía alargarse sin fin, como si el orfanato jugara con sus mentes. Los susurros se hicieron más claros, llenando el aire con voces infantiles que lloraban, reían y gritaban en un macabro coro. Cada vez que uno de los chicos intentaba hablar, sus palabras eran devoradas por ese coro siniestro. A medida que avanzaban, comenzaron a notar los signos de lo que alguna vez fue un hogar para los niños. Cuadros torcidos de rostros infantiles colgaban en las paredes, sus ojos pintados seguían los movimientos del grupo. A lo largo del pasillo, viejos juguetes cubiertos de polvo yacen esparcidos, como si los niños hubieran desaparecido en medio de sus juegos. Una pelota de goma se balanceaba lentamente en el suelo, como si hubiera sido dejada allí hace apenas unos segundos. Uno de los chicos, Marco, decidió tomarla, y en cuanto lo hizo, sintió un frío intenso que le recorrió el brazo. De repente, un grito agudo resonó por todo el edificio, helando la sangre de los jóvenes. Provenía de una de las habitaciones al final del pasillo. Aterrados, se miraron entre ellos, debatiendo si seguir adelante o salir corriendo. Pero la curiosidad y el orgullo los empujaron a continuar. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Empujaron suavemente, revelando un cuarto pequeño lleno de literas oxidadas. Al centro, una cuna vacía se balanceaba lentamente, chirriando con cada movimiento. En las paredes, dibujos hechos con crayones contaban historias inquietantes. Figuras humanas rodeadas de extraños símbolos, ojos sin rostro que observaban desde cada esquina. Al acercarse a la cuna, sintieron una presencia detrás de ellos. Se giraron de golpe, pero no vieron nada. Sin embargo, el aire se enfrió de repente, y todos supieron en ese momento que habían despertado algo que no debían. Con los nervios a flor de piel, los chicos decidieron explorar otras partes del orfanato en busca de respuestas. Se dirigieron a lo que alguna vez fue la oficina principal. Tras forzar la puerta, encontraron una habitación en completo desorden. Papeles amarillentos cubrían el suelo, muebles volcados, y una gruesa capa de polvo sobre todo. En una esquina, sobre un viejo escritorio, encontraron un diario con la tapa desgastada. Pertenecía a la hermana Eloísa, la directora del orfanato. Al abrirlo, las páginas crujieron bajo sus dedos, como si no hubieran sido tocadas en años. Los primeros escritos eran relatos cotidianos sobre la vida en el orfanato, los nombres de los niños, y los desafíos de mantener la disciplina. Pero, conforme avanzaban las páginas, el tono cambiaba. Las palabras de la hermana Eloísa se volvían más erráticas, llenas de desesperación y miedo.
Uno de los últimos registros describía la llegada de un misterioso benefactor. Un hombre que se ofreció a donar grandes sumas de dinero para mantener el orfanato a flote. A cambio, pidió privacidad para llevar a cabo ciertos rituales que, según él, ayudarían a los niños. La hermana Eloísa, temerosa de que el orfanato cerrara, accedió. A medida que los rituales continuaron, los niños comenzaron a enfermarse. Pesadillas, fiebres y extraños comportamientos se apoderaron de ellos. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. La hermana Eloísa describía en su diario las noches en las que escuchaba susurros y gritos provenientes del sótano, donde el benefactor realizaba sus ceremonias. Aunque nunca vio lo que sucedía, el miedo la paralizaba. El último registro fue el más perturbador. El demonio se ha desatado. El orfanato está perdido. Ya no soy la directora, sino su sirviente. Rezad por nuestras almas, pues no hay escape. El diario se detiene bruscamente allí, con la tinta corrida, como si las palabras hubieran sido escritas con prisa o bajo coacción. Con el descubrimiento del diario, los chicos sintieron que el misterio del orfanato estaba mucho más allá de lo que podían manejar. Sin embargo, la mención del sótano despertó una morbosa curiosidad en ellos. Decidieron encontrarlo, aunque una parte de ellos sabía que estaban buscando algo que no debían. Exploraron el edificio hasta que encontraron una puerta de hierro al final de un pasillo oscuro. Estaba cerrada con un viejo candado oxidado. Con esfuerzo, lograron romperlo y la puerta se abrió lentamente, revelando unas escaleras que descendían a la oscuridad. Un hedor nauseabundo emanaba desde abajo, como si algo en descomposición los esperara. Bajaron con cautela, sus linternas apenas iluminando el estrecho y húmedo pasillo que los conducía más profundamente en el corazón del orfanato. El aire se volvía cada vez más pesado, dificultando la respiración. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar un sonido rítmico, como un latido lento y constante que resonaba en las paredes. Al llegar al final del pasillo, encontraron una puerta de madera tallada con símbolos que reconocieron de los dibujos en la habitación de los niños. Sus corazones latían con fuerza mientras abrían la puerta, revelando una amplia sala circular. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones en latín y dibujos grotescos de figuras demoníacas. En el centro de la sala, un altar de piedra se alzaba, manchado de lo que parecía ser sangre seca. El altar estaba rodeado de velas negras, algunas aún encendidas, a pesar de los años que el lugar había estado abandonado. Pero lo que realmente los paralizó fue la figura que yacía sobre el altar. Un cuerpo momificado, vestido con el hábito de una monja. Su rostro estaba retorcido en una expresión de puro terror. De repente, las velas comenzaron a parpadear violentamente, y la sala se llenó con un viento helado que no tenía lugar en ese sótano cerrado. El sonido de pasos se escuchó a su alrededor, aunque no vieron a nadie. Pero lo peor fue cuando el cuerpo momificado comenzó a moverse lentamente, como si intentara levantarse. Los chicos retrocedieron horrorizados mientras el cuerpo momificado de la hermana Eloísa se incorporaba lentamente sobre el altar. Sus ojos vacíos parecían seguirlos, y su boca se abrió en un susurro apenas audible que resonó en la sala: «Huid, antes de que despierte». Pero antes de que pudieran reaccionar, una sombra densa, más oscura que la propia oscuridad del sótano, comenzó a materializarse en una de las esquinas de la habitación. La figura era alta y delgada, con extremidades alargadas y retorcidas. Su rostro, si es que se podía llamar así, no tenía rasgos definidos, solo un vacío profundo y negro. La presencia del ser era sofocante, llenando la sala con una sensación de puro mal. Los chicos sintieron como si una mano invisible les apretara el pecho, robándoles el aliento. El demonio, porque no podía ser otra cosa, comenzó a moverse hacia ellos, sus pasos resonando como un eco sombrío. A medida que se acercaba, la temperatura descendía aún más, congelando el sudor en sus frentes. Uno de los chicos, en un intento desesperado de escapar, tropezó y cayó al suelo. La figura se detuvo frente a él, y con un movimiento lento, extendió una mano esquelética. Antes de que pudiera tocarlo, las velas en la sala se apagaron simultáneamente, sumiendo todo en una oscuridad absoluta.
El silencio fue roto solo por el latido acelerado de los corazones de los chicos. Y luego, como si nunca hubiera estado allí, la figura desapareció. Pero el terror no había terminado. El cuerpo de la hermana Eloísa cayó de nuevo sobre el altar, inerte, pero una marca negra, como una mano quemada, quedó grabada en su pecho. Sin perder un segundo más, los chicos corrieron escaleras arriba, huyendo de ese lugar maldito. Al llegar al pasillo principal, se detuvieron para recuperar el aliento, pero el orfanato no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. De las sombras que se arrastraban por las paredes comenzaron a emerger figuras infantiles, sus rostros distorsionados por el sufrimiento, sus ojos vacíos fijos en los intrusos. Agotados y aterrorizados, los chicos intentaron encontrar una salida, pero el orfanato parecía un laberinto que cambiaba a su antojo. Las puertas que antes habían estado abiertas ahora estaban selladas, y los pasillos se retorcían en ángulos imposibles. Los espectros de los niños los seguían de cerca, susurros llenos de dolor y desesperación llenaban el aire. De repente, uno de los chicos, Lucas, fue separado del grupo cuando una puerta se cerró violentamente entre ellos. Los demás intentaron abrirla, pero fue en vano. Lucas, ahora solo en un oscuro pasillo, escuchó una risa infantil que resonaba a su alrededor. Intentó mantener la calma, pero cada vez que giraba en una dirección, parecía acercarse más a la fuente de aquella risa. Finalmente, llegó a una habitación pequeña, donde vio un viejo tablero de ajedrez en el suelo, con piezas esparcidas alrededor. En un rincón, una niña de cabello largo y oscuro, vestida con un camisón sucio, estaba sentada, jugando sola. Sin embargo, algo en ella no era normal. Su piel era translúcida, y su mirada, cuando alzó la vista hacia Lucas, estaba vacía, sin vida. ¿Quieres jugar conmigo?, preguntó la niña, su voz era un eco distorsionado. Lucas sintió un frío mortal recorrer su cuerpo, pero algo más lo impulsó a asentir. La niña le sonrió, pero su sonrisa era una mueca que revelaba unos dientes afilados. Si ganas, podrás irte, dijo mientras colocaba las piezas en el tablero. Pero si pierdes, te quedarás conmigo, para siempre. El juego comenzó, pero Lucas pronto se dio cuenta de que las reglas no eran normales. Cada vez que la niña movía una pieza, una de las sombras en la habitación se acercaba más a él. La presión crecía con cada movimiento, y la niña parecía disfrutar de su tormento. Con cada paso en falso que daba, sentía como si su energía vital fuera drenada poco a poco. Finalmente, la partida terminó. La niña hizo su último movimiento y miró a Lucas con una satisfacción siniestra. «Perdiste», susurró. La sombra más cercana se lanzó sobre él, y Lucas sintió cómo lo envolvía, congelando su cuerpo en el acto. El resto del grupo seguía intentando abrir la puerta que había separado a Lucas de ellos. Escucharon susurros y pasos al otro lado, pero no podían hacer nada para llegar a él. Finalmente, la puerta se abrió sola, revelando un pasillo vacío. Lucas había desaparecido sin dejar rastro. Desesperados, los chicos comenzaron a buscarlo, llamando su nombre por todo el orfanato, pero la única respuesta que recibieron fue el eco de sus propias voces y el susurro de los espíritus que les acechaban. Mientras buscaban, comenzaron a notar que las paredes del orfanato se movían, casi como si estuvieran vivas. Las grietas en el yeso se ensanchaban, y el edificio entero parecía respirar, un sonido bajo y rítmico que vibraba en el aire. El ambiente se volvía cada vez más pesado, como si el propio lugar intentara atraparlos. En uno de los pasillos, encontraron el tablero de ajedrez en el suelo, pero estaba cubierto de polvo, como si no hubiera sido tocado en años. Alrededor del tablero, las huellas de Lucas se desvanecían en la nada, como si hubiera sido arrastrado a otra dimensión. Uno de los chicos, Mario, recogió una de las piezas, y al hacerlo, sintió un dolor agudo en su pecho, como si una mano invisible le hubiera apretado el corazón. Soltó la pieza de inmediato, y el dolor cesó, pero el miedo ya estaba instalado en su mente. Decidieron seguir adelante, pero la desaparición de Lucas los había dejado más asustados que nunca. Cada sombra que veían se convertía en una amenaza, cada sonido, una señal de peligro. El orfanato no era simplemente un lugar abandonado.
estaba vivo, y ellos eran su presa. El grupo llegó finalmente a lo que parecía ser la cocina del orfanato. Los utensilios de cocina colgaban oxidados, y un hedor a carne podrida impregnaba el aire. En la mesa central, encontraron un viejo libro de recetas, pero cuando lo abrieron, descubrieron que las páginas estaban llenas de símbolos y rituales satánicos. Algunos de ellos estaban escritos con una tinta oscura que no se había desvanecido con el tiempo, como si hubiera sido grabada en la propia piel del libro. De repente, uno de los hornos se encendió solo, emitiendo un calor sofocante. La puerta del horno se abrió lentamente, y dentro vieron lo que parecía ser una figura humana carbonizada, encogida en una posición fetal. Los ojos vacíos del cadáver se abrieron de golpe, mirando directamente a ellos, mientras una voz gutural resonaba en la cocina: «Nunca saldréis de aquí». El grupo retrocedió horrorizado al ver la figura carbonizada en el horno, pero la voz gutural continuaba resonando en la cocina, llenando el aire con un eco aterrador. «Nunca saldréis de aquí», repetía, mientras las llamas dentro del horno se intensificaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Mario, aún temblando por la experiencia con el tablero de ajedrez, decidió cerrar la puerta del horno de golpe. En cuanto lo hizo, la voz se detuvo y las llamas se extinguieron, dejando la cocina en un silencio sepulcral. Sin embargo, ese silencio era aún más inquietante, como si el orfanato estuviera aguardando el siguiente movimiento de los chicos. Entre el miedo y la desesperación, uno de los jóvenes, Ana, notó algo extraño en el libro de rituales que habían encontrado. Las páginas, llenas de símbolos oscuros, parecían pulsar ligeramente, como si estuvieran vivas. Fue entonces cuando Ana se dio cuenta de que los rituales descritos no solo eran instrucciones, sino que también narraban los eventos que habían ocurrido en el orfanato. La historia que relataban era de un grupo de monjas, lideradas por la hermana Eloísa, quienes habían sido convencidas por el benefactor misterioso de llevar a cabo rituales para proteger a los niños del orfanato. Sin embargo, esos rituales eran, en realidad, una forma de invocar a un demonio antiguo, con la promesa de inmortalidad y poder. Las monjas, cegadas por la desesperación y la necesidad de mantener el orfanato abierto, accedieron a participar, sin entender las verdaderas intenciones del benefactor. El demonio fue liberado, pero en lugar de otorgarles el poder prometido, las convirtió en sus sirvientes eternos, y a los niños en las almas torturadas que ahora habitaban el lugar. La última página del libro contenía un mensaje escrito apresuradamente por la hermana Eloísa: «Hemos cometido un error. El orfanato está condenado. Solo el sacrificio de un alma pura puede detener al demonio. Pero, ¿quién se atreverá a enfrentarse a él?». Con esta revelación, el grupo entendió que el orfanato no solo era un lugar maldito, sino una trampa creada para atraer almas inocentes y continuar alimentando al demonio que allí habitaba. Sabían que estaban atrapados y que, a menos que encontraran una forma de romper el ciclo, el mismo destino les esperaba a ellos. La revelación del libro dejó al grupo en un estado de shock. La comprensión de que habían sido atraídos al orfanato como parte de un plan oscuro los aterrorizó aún más. Pero también les dio una pista sobre cómo podrían escapar. Ana, con el libro en la mano, comenzó a buscar alguna forma de revertir el ritual que había desatado al demonio. Sin embargo, las páginas estaban llenas de contradicciones y advertencias crípticas, lo que hacía difícil entender el proceso. Mientras Ana estudiaba el libro, los otros comenzaron a debatir sus opciones. Algunos querían huir del orfanato de inmediato, mientras que otros sabían que escapar no sería tan fácil. Las puertas y ventanas estaban selladas por una fuerza desconocida, y el edificio parecía cambiar de forma, bloqueando cualquier salida. La única opción real era intentar enfrentar al demonio, pero eso significaba sacrificar a alguien, según las palabras de la hermana Eloísa. Mario, que había estado más afectado por la desaparición de Lucas y su propia experiencia en el orfanato, comenzó a considerar la posibilidad de sacrificarse. Creía que era el único modo de salvar a sus amigos y romper la maldición del lugar. Sin embargo, antes de que pudiera expresar sus pensamientos, Ana encontró algo en el libro que podría ofrecer una alternativa. El libro mencionaba un ritual que, aunque peligroso, podría exorcizar al demonio sin necesidad de un sacrificio humano.
Se requería realizar una serie de pasos precisos y recitar un conjuro en latín mientras se enfrentaban directamente al demonio. El problema era que cualquier error en el ritual podría fortalecer al demonio en lugar de expulsarlo. Con el tiempo en su contra y el orfanato cerrando cada vez más sus salidas, el grupo tomó la decisión de intentar el ritual. Sabían que era una apuesta peligrosa, pero era su única esperanza. Ana se encargó de memorizar el conjuro, mientras los demás reunían los materiales necesarios, que incluían algunos de los objetos más oscuros y perturbadores encontrados en la cocina y otras partes del orfanato. Cuando estuvieron listos, se dirigieron nuevamente al sótano, al lugar donde habían visto al demonio por primera vez. El ambiente era aún más opresivo que antes, y el miedo se apoderaba de cada uno de ellos. Sabían que el próximo movimiento sería decisivo, y que su éxito o fracaso determinaría si sobrevivirían la noche o se convertirían en las siguientes almas atrapadas en el orfanato. El grupo descendió las escaleras hacia el sótano, el aire se volvía más denso y difícil de respirar con cada paso que daban. Las paredes parecían pulsar a su alrededor, como si el orfanato mismo fuera una criatura viva, consciente de sus movimientos. Cuando llegaron a la sala del altar, todo estaba en completo silencio, un silencio cargado de tensión, como la calma antes de una tormenta. Ana se colocó al frente, con el libro abierto en una mano y los materiales rituales en la otra. Los demás formaron un círculo a su alrededor, siguiendo las instrucciones que habían memorizado. Encendieron las velas negras alrededor del altar, y la luz parpadeante proyectó sombras que parecían moverse por su cuenta, como si estuvieran danzando al ritmo de un ritual macabro. Ana comenzó a recitar el conjuro en latín, su voz temblaba al principio, pero luego se fue haciendo más firme a medida que avanzaba. Las palabras antiguas resonaban en la sala, y el aire se cargó de una energía palpable. Los otros chicos se aferraron a sus posiciones, manteniendo los ojos en las sombras que se acercaban cada vez más. De repente, una ráfaga de viento helado barrió la sala, apagando todas las velas de golpe. La oscuridad se apoderó del lugar, y con ella, el demonio se manifestó una vez más. Su figura oscura se materializó en el centro del círculo, alzándose imponente sobre el altar. Su presencia era aún más opresiva que antes, y su mirada, vacía y maligna, se clavó en cada uno de ellos. Sin embargo, Ana no se detuvo. Continuó recitando el conjuro, pero ahora la voz del demonio comenzó a mezclarse con la suya, intentando interrumpirla. El demonio susurraba promesas, amenazas y burlas, tratando de romper la concentración de Ana y sembrar el caos entre los chicos. Mario, sintiendo el peso de la presencia demoníaca, comenzó a dudar de la efectividad del ritual. Sus piernas temblaban y un sudor frío recorría su espalda. Finalmente, el demonio dio un paso hacia adelante, atravesando el círculo de protección que habían formado. Ana gritó las últimas palabras del conjuro con todas sus fuerzas, pero en ese momento, el demonio levantó una mano y la lanzó contra la pared con una fuerza sobrenatural. Ana cayó al suelo, inconsciente, y el libro se deslizó fuera de su alcance. El grupo quedó paralizado por el miedo mientras el demonio se acercaba más. Sin Ana para continuar el conjuro, la situación parecía desesperada. Sin embargo, Mario recordó las palabras de la hermana Eloísa en el diario: solo el sacrificio de un alma pura puede detener al demonio. Sabía lo que tenía que hacer Mario, aún tambaleándose por el miedo, dio un paso al frente. Los otros intentaron detenerlo, pero él sabía que no había otra opción. Se arrodilló ante el demonio, quien lo miró con una mezcla de desprecio y curiosidad. Con la voz temblorosa, Mario habló: si es mi alma lo que necesitas, entonces tómala, pero deja ir a mis amigos. El demonio se detuvo por un momento, como si considerara la oferta. Luego, con un movimiento lento y calculado, extendió una mano hacia Mario. El frío que emanaba del ser era insoportable, y cuando la mano esquelética tocó su pecho, Mario sintió como su vida comenzaba a desvanecerse. La oscuridad se apoderaba de su visión, y los gritos de sus amigos parecían cada vez más lejanos. Pero algo inesperado sucedió. En el momento en que el demonio intentó reclamar el alma de Mario, un destello de luz brilló en la sala, proveniente del libro de rituales que Ana había dejado caer.
La energía que emanaba del libro era pura, contraria a la oscuridad del demonio. La figura del demonio se retorció de dolor, soltando a Mario y retrocediendo hacia el altar. Ana, que comenzaba a recobrar el sentido, vio lo que estaba ocurriendo. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hacia el libro y lo abrió nuevamente. A pesar de sus heridas y del dolor que sentía en cada parte de su cuerpo, comenzó a recitar una última oración que había visto en el libro, una que no había tenido tiempo de memorizar antes. El demonio, debilitado por la luz, intentó resistir, pero el poder del libro era demasiado fuerte. Ana continuó recitando las palabras sagradas, y la luz se hizo aún más intensa, llenando la sala y haciendo que las sombras retrocedieran. Los gritos del demonio llenaron el espacio, resonando como un eco de sufrimiento. Finalmente, con un último grito desgarrador, el demonio fue absorbido por el altar, y la luz del libro lo selló dentro de la piedra maldita. Las sombras desaparecieron y el orfanato quedó en completo silencio. Ana cayó al suelo, exhausta, mientras los otros corrían hacia Mario, que yacía inconsciente, pero vivo. El orfanato, ahora liberado de la presencia demoníaca, parecía diferente, aunque aún conservaba el aire de tristeza y abandono. Los chicos se reunieron alrededor de Mario, que poco a poco recobraba la conciencia. Aunque débil, estaba vivo, y la promesa de la hermana Eloísa de que el sacrificio de un alma pura podría detener al demonio se había cumplido, aunque de una manera inesperada. Ana, ayudada por los demás, se levantó y recogió el libro de rituales. Sabía que no podían dejarlo en ese lugar, ya que su poder era demasiado peligroso. Juntos, decidieron que lo mejor sería destruirlo para evitar que alguien más pudiera intentar usarlo para convocar al demonio nuevamente. Aunque no sabían cómo hacerlo, estaban determinados a encontrar una forma una vez estuvieran a salvo fuera del orfanato. Con una mezcla de alivio y tristeza, los chicos comenzaron a buscar la salida del edificio. Esta vez, las puertas que antes estaban cerradas y los pasillos que se habían retorcido en un laberinto imposible comenzaron a alinearse, mostrándoles el camino hacia la libertad. Era como si el orfanato, ahora libre de su maldición, los estuviera dejando ir. Al llegar al vestíbulo principal, se detuvieron por un momento para mirar por última vez el lugar que había casi acabado con ellos. Las paredes seguían llenas de las cicatrices del sufrimiento de los niños que habían sido sacrificados allí, pero la atmósfera pesada y opresiva había desaparecido. Aún así, sabían que los espíritus de los niños nunca encontrarían paz completa, pero al menos, ya no estarían bajo el control del demonio. Cuando finalmente salieron del edificio, el aire frío de la noche les dio la bienvenida. Respiraron profundamente, sintiendo como la tensión y el miedo que habían cargado comenzaban a disiparse. Pero la experiencia los había marcado para siempre. Aunque habían sobrevivido, sabían que nunca serían los mismos después de lo que habían vivido. Ana se volvió hacia el orfanato una última vez, sosteniendo el libro en sus manos. Juró que encontraría una manera de destruirlo, para asegurarse de que nadie más sufriera lo que ellos habían sufrido. Luego, sin decir una palabra más, el grupo comenzó a alejarse del edificio, dejando atrás el orfanato y sus horrores. Capítulo 13. La revelación final. Días después de escapar del orfanato, los chicos se reunieron en la casa de Ana para discutir lo que había ocurrido. Cada uno había regresado a su vida normal, pero la experiencia en el orfanato los había cambiado profundamente. Sabían que no podían simplemente dejar todo atrás sin hacer algo respecto al libro de rituales que aún poseían. Ana había estado investigando desde que regresaron, buscando alguna pista sobre cómo destruir el libro. Pero cuanto más buscaba, más oscura se volvía la historia. Descubrió que el libro no solo era un artefacto demoníaco, sino que también estaba vinculado a un culto antiguo que había estado activo en la región mucho antes de que el orfanato fuera construido. Según los registros, el libro había sido creado como una forma de comunicarse con entidades del inframundo, y sus páginas estaban escritas con sangre de los inocentes. Ana compartió esta información con el grupo, y la gravedad de la situación comenzó a asentar en ellos. Sabían que no podían destruir el libro con métodos convencionales, ya que estaba protegido por una maldición poderosa. Sin embargo, Ana había encontrado una posible solución.
un ritual antiguo que podría romper la maldición del libro y hacerlo vulnerable. El problema era que este ritual requería que regresaran al orfanato y usaran el altar donde el demonio había sido sellado. El grupo se enfrentó a una difícil decisión. Regresar al orfanato era lo último que querían hacer después de lo que habían vivido, pero sabían que si no destruían el libro, alguien más podría encontrarse en la misma situación que ellos, o peor. Después de una larga discusión, decidieron que no tenían otra opción. Harían lo que fuera necesario para asegurar que el libro nunca pudiera ser utilizado nuevamente. Antes de partir, Mario, que había sido el más afectado por la experiencia, insistió en que todos se prepararan mejor esta vez. No querían repetir los errores del pasado, y cada uno de ellos se armó con conocimientos sobre cómo enfrentarse a las entidades malignas. Además, llevaron consigo herramientas que podrían ayudarles en el ritual, así como formas de defenderse si las cosas volvían a salir mal. Finalmente, el día llegó. Se encontraron en la entrada del orfanato, que ahora parecía aún más sombrío bajo la luz grisácea del amanecer. Nadie habló mientras caminaban hacia el edificio. El peso de lo que estaban a punto de hacer colgaba pesadamente sobre ellos. Con el libro en mano, Ana lideró al grupo de regreso al sótano, donde todo había comenzado. La sala del altar estaba en silencio cuando llegaron, pero la atmósfera era tan densa como siempre. Colocaron el libro sobre el altar y comenzaron el ritual, recitando las palabras que Ana había encontrado. A medida que avanzaban, las sombras en la sala comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez estaban preparados. Con cada palabra pronunciada, el libro parecía vibrar, como si estuviera resistiéndose al poder del ritual. De repente, la sala se llenó de un viento helado, y las velas que habían encendido se apagaron. La oscuridad se apoderó del lugar, pero Ana continuó con el ritual, con una determinación feroz. El aire se volvió aún más pesado, y el sonido de susurros llenó la sala, pero Ana no se detuvo. Con una última palabra, el libro emitió un grito agudo, como si fuera una criatura viva, y luego se quedó en silencio. El viento se detuvo y las sombras se retiraron, dejando la sala en un silencio absoluto. Cuando encendieron de nuevo las velas, vieron que el libro estaba ahora en ruinas, como si hubiera envejecido cientos de años en un instante. Las páginas estaban desintegrándose, y las palabras que habían sido tan poderosas ahora eran ilegibles. El ritual había funcionado. El libro estaba destruido, y con él, la maldición que había traído tanto sufrimiento.